La presente época ha sido calificada como la economía y la sociedad del conocimiento. En esta nueva era, la innovación se ha convertido en un factor determinante para el desarrollo y la competitividad de países y de regiones. En este contexto, una tendencia reciente ha sido la conformación de sistemas regionales de innovación transfronteriza, creando espacios de innovación en territorios contiguos pertenecientes a diferentes estados-naciones. Hoy vamos a platicar con un especialista en este tema. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos desde la Frontera. Hoy tenemos el placer de tener en el estudio al Dr. Pablo Wong. Actualmente es el director del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo del CIAD. Él es economista de formación y tiene interés particular en temas ligados al desarrollo regional. Sus principales líneas de investigación se relacionan con el desarrollo regional sustentable, globalización y desarrollo regional transfronterizo. Y hoy lo tenemos aquí para platicar con él sobre la conformación de sistemas regionales de innovación transfronteriza. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos y por darnos esta entrevista. Al contrario, muchas gracias por la invitación a este prestigiado programa del colegio. Muchas gracias, doctor. Pues primero que nada, y para ponerlo en contexto con nuestra audiencia, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a los sistemas regionales de innovación transfronteriza? Bien, con esta idea de la economía y sociedad del conocimiento se han diseñado diferentes países y regiones, diseñan esquemas para transferir tecnología, para estar al nivel de la revolución tecnológica. Y uno de esos esquemas territoriales son los sistemas de innovación regional. En este caso, cuando se trasladan los sistemas regionales de innovación a nivel de la frontera, cuando rebasan las fronteras, vamos a decir Tijuana, San Diego, Sonora, Arizona, estamos hablando de sistemas regionales de innovación transfronterizo, y lo que intenta, cuando hablamos de sistemas, es que debe haber una estructura organizada entre actores para difundir. Normalmente el sistema tiene varios subsistemas. Uno de ellos es que exista un grupo que está generando el conocimiento a través de la investigación. Tiene que haber un subsistema que sea el usuario de ese conocimiento, que normalmente son empresas, comunidades o otro tipo de agentes en gobierno. Y tiene que haber un subsistema de promoción, de difusión y de políticas públicas para inducir el desarrollo regional, todo este entorno. Entonces, los sistemas regionales de innovación transfronteriza es a nivel de una región que rebasa las fronteras, fomentar la generación y la aplicación de la tecnología en sus agentes. Ahora, esta tecnología, lo que denomina tecnología, puede ser cualquier tipo de proyecto que incida directamente en alguna problemática específica de esa región. Bueno, cuando hablamos de innovación, obviamente no solo estamos hablando de innovación tecnológica, por decir mejora de productos, mejora de procesos. También podemos hablar de innovación social. Es decir, cómo incidir en esquemas y cómo aprovechar conocimiento también que se genera en las comunidades. Entonces, estamos hablando de un sistema amplio de innovación, no solo tecnológico, sino social. Exacto. En la conferencia que ofreció aquí en el Colegio de la Frontera Norte, este tema también lo sitúan en espacios asimétricos. Podríamos pensar desiguales, a eso se refiere, pero ¿cómo lo podemos entender en el contexto de este tema? Es muy importante esa pregunta porque este es un tema relativamente nuevo, digamos, la conformación de sistemas regionales de innovación a nivel transfronterizo, y donde más se ha avanzado es en Europa, por la Unión Europea, donde hay un programa específico que intenta fomentar no solo la cohesión social en esas regiones transfronterizas, sino tener a la innovación como el pivote del desarrollo de tales regiones. Pero en Europa, digamos, el nivel de desarrollo entre las regiones de un país y otro es no tan asimétrico, es similar, con condiciones similares, aunque existen zonas como Alemania, Polonia, donde sí hay una cierta similitud con México, Estados Unidos. Entonces, la idea es poder analizar esas experiencias europeas y contrastarla con la experiencia México-Estados Unidos, donde en realidad todas las regiones son asimétricas, son con altas diferencias en sus condiciones sociales, económicas, políticas, y eso hace que convierta esta estrategia más compleja. Pero claro, de eso estamos hablando. Espacios asimétricos son
donde las características de los que participan, como en este caso serían estados o municipios mexicanos con estados o condados o municipios de los Estados Unidos, son condiciones muy diferentes. Y esto lo están analizando en el contexto de la frontera noroeste, me refiero a lo que hablaba de Arizona y la parte aquí de Baja California, o también se están ubicando en otros espacios de la frontera. Por ser un tema relativamente nuevo y de interés para los gobiernos, lo estamos iniciando fundamentalmente en la región Sonora-Arizona. Hay experiencias de la que más se ha publicitado, es la llamada megaregión Cali-Baja, en esta parte noroeste de la frontera. Sin embargo, en el caso nuestro, el proyecto fundamentalmente está enfocado a la región Sonora-Arizona. Y esos espacios asimétricos, esas desigualdades que existen en los territorios y bueno, también en las ciudades fronterizas, ¿es más visible en Sonora? Yo creo que las asimetrías son visibles en toda la frontera, a lo largo de toda la frontera México-Estados Unidos, con sus particularidades, digamos. Vamos a decir Tijuana, San Diego, es obvio que hay una situación donde se nota, digamos, el avance de San Diego en relación a Tijuana, pero por ejemplo en el caso de Sonora, Arizona, Nogales, Arizona es muy pequeño comparado con Nogales, Sonora. Sin embargo, depende cuáles sean los indicadores que se tomen. En términos de población, pues es más importante Sonora que Arizona en la frontera, en Nogales. Sin embargo, cuando se ve el nivel de ingreso, las condiciones de otro tipo de cuestiones sociales y económicas, las asimetrías son muy similares. No conozco una región en México, Estados Unidos, donde podamos decir que no hay asimetrías, ¿no? O que se vean como pares directamente, exacto. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos platicando con el doctor Pablo Wong. No se vayan, regresamos. ¿Te gusta lo que ves? Títulos como este y muchos más los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Búscanos como El Colef. Contamos con una lista de reproducción del programa Diálogos desde la Frontera, donde se encuentran disponibles todos los títulos del programa. Y si te gusta el contenido, compártelo en tus redes. Continúa con nosotros. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos platicando con el doctor Pablo Wong y estamos hablando de los sistemas regionales de innovación transfronteriza. Y bueno, una de las cosas que me gustaría saber, doctor, es, en términos prácticos, ¿cuál es el propósito de estos espacios y cuál es la ventaja que pueden generar en las comunidades en donde se desarrollan o donde se viven? Particularmente a partir de los procesos de integración internacional como el Telecán o globalización en general, la conformación de regiones transfronterizas tomó auge, digamos, empezaron a formar un poco más organizadamente. Y a lo largo de todo ese tiempo, de algunas décadas, ha habido intentos de tener proyectos de desarrollo regional. Lo tradicional había sido aprovechar las diferencias y las ventajas de cada lugar. Por ejemplo, la diferencia en los salarios. Por eso, la idea de que las empresas aprovecharan el norte de México para ese diferencial en los costos. Si bien eso ha sido positivo para el crecimiento, etcétera, ahora hay una nueva idea de que a través de la innovación puede ser un esquema distinto y más benéfico para las regiones. Porque la otra, digamos, se basa solo en ese diferencial y cuando hay un cambio de
a nivel mundial, por ejemplo, en los costos, bueno, pues se mueven de ese lugar hacia el otro. En cambio, pensando en procesos de innovación, el esquema de desarrollo puede ser más parejo para los dos lados. Entonces, intenta tener formas más sustentables, digamos, más de largo plazo, de beneficio para quienes componen esa región transfronteriza. Sí, exacto, porque pensando precisamente en lo que mencionaba de los espacios asimétricos, pues también son realidades asimétricas, ¿no? O sea, precisamente, por ejemplo, en el caso de aquí de Tijuana, pues podríamos pensar que el estado de California, pues es un estado con mucho capital y tiene otro estilo de vida, y que también de alguna manera la interacción con esta frontera puede traer beneficios, pero también obstáculos pues, para las personas que no están integradas en estos procesos. ¿Cómo se integran las personas de las comunidades o ya poniéndolo en términos prácticos, cómo funcionan? Bueno, es un proceso complejo, no es fácil. Aparte de la asimetría, la cuestión de la integración de los actores. Lo ideal, porque estamos hablando aquí de una cuestión ideal y quisiera que se tendiera hacia allá, es que hubiera una participación de todos los actores. En los sistemas regionales de innovación normalmente están por un lado, los quienes generan el conocimiento, que son universidades, centros de investigación, la llamada cuarta hélice. Está gobierno con sus políticas apoyando, está el sector empresarial y de empresas que son los que utilizan eso, pero también debe estar la sociedad. Porque el beneficio de la innovación no solo sería para empresas, sino para comunidades, para gobiernos locales, por ejemplo, cómo mejorar los sistemas de transporte, cómo tener sistemas que faciliten el cruce en las garitas. Es decir, estos sistemas de innovación no solo deberían de ser pensados para las empresas, sino para el funcionamiento de la región en general. Entonces, lo ideal sería ese, pero estamos conscientes de que la realidad es compleja y sobre todo cuando hay asimetrías es más difícil impulsarlos de esa manera. Exacto, y a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos pensar en ejemplos de estas interacciones? ¿Hay algunos ejemplos o de buenas prácticas o de algunos proyectos exitosos que nos pueda ejemplificar? Bueno, los ejemplos más conocidos son en Europa, pero como ya decíamos, son regiones no asimétricas. El caso de Saint-Tropez, Øresund, que son de las más conocidas. Por ejemplo, Dinamarca con Suecia, pues es una realidad socioeconómica muy parecida. Y ahí cómo lo han tratado de instrumentar. Van desde, por ejemplo, el diseño, se tratan de identificar sectores económicos que tuvieran potencial en los mercados regionales, nacionales y globales, y a través de la interacción entre, por ejemplo, centros de investigación y universidades, tratar de impulsar esos segmentos para que se vaya creando una plataforma más competitiva. Y aquí lo que se intenta es que, por ejemplo, los empleos sean de más alta productividad, por lo tanto de mejores salarios en ambos lados de la frontera. Tiene que ver con el aprovechamiento complementario de las infraestructuras científicas, laboratorios de un lado, parques tecnológicos del otro, y que se vaya subiendo el nivel de ambos. Se trata de diseñar carreras de ingeniería, por ejemplo, conjuntas. Por lo tanto, se tiene que ver con una especie de ir cerrando la brecha de lo que se llaman las proximidades o distancias, que son desde infraestructura, físicas, hasta cognitivas, es decir, el nivel de uso y utilización del conocimiento, desde brechas sociales, culturales. Es decir, todo eso tiene que ser un programa que intente llevar a buen puerto la estrategia. Y en ese sentido, ¿ya existen ahorita iniciativas que estén operando, que se estén diseñando? Ya están operando, pero podemos decir que aún en estas regiones menos asimétricas, digamos que si ponemos en 3 etapas, desde la primera, que es la que sería la menos integrada, la menos desarrollada, hasta la tercera, que sea la que ya tenga estos sistemas bien organizados y operando. Inclusive en Europa, la mayoría de los casos van cuando mucho entre la 1 y la 2.
Es decir, un proceso principiante, intermedio de interacción, porque es un proceso que no es fácil y que tiene que haber voluntad de los gobiernos para apoyar, y eso que en Europa hay una política de apoyo a las regiones transfronterizas. Y es una cuestión también de cultura, de asociación y de confianza. Entonces, aún en Europa van en estadios intermedios de desarrollo en esos esquemas. Exacto. Y lo que hablaba, las instituciones académicas parece ser que tienen, digo, por lo que estoy entendiendo, un papel fundamental, ¿no? ¿Cómo se involucran exactamente las instituciones académicas? Sí, como el pivote el factor más importante en la economía social del conocimiento es precisamente que tiene que ver con innovación. Por lo tanto, quienes generan ese conocimiento son las universidades y los centros de investigación. Entonces, se convierten en agentes nodales de este proceso, inductores, y ahora lo que se busca es que rebasen el papel tradicional que han tenido las universidades, que forman recursos humanos, proveer de servicios tecnológicos. Lo que se intenta ahora es de que sean impulsores de esa conexión binacional, que cambien la manera en que la innovación se organiza en las regiones y que sean un factor de cambio en el desarrollo regional y este impulso a un nuevo modelo de desarrollo a diferencia del pasado. Entonces se convierten pues en el agente de cambio más importante bajo este esquema de innovación. Muy bien, vamos a hacer otra pausa y seguimos conversando con el doctor Pablo Wong. No se vayan. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Doctor, antes de irnos, bueno, los sistemas de innovación transfronteriza, hablamos de la innovación como un concepto pues bastante amplio en el que se intercambian saberes, competencias, pues todo este conocimiento que tenemos compartido, ¿no?, entre estas regiones. Pero aquí también me causa duda, y creo que es algo que usted nos podría ayudar a entender mejor, el tema de cuáles son los retos, porque hablamos de los ejemplos en Europa, pero quizá México, por sus particularidades, tanto en las fronteras como con el país que tenemos de vecino, con la actual administración en aquel país, con los cambios políticos que están pasando en el nuestro, ¿cuáles son los retos a futuro y cómo podríamos pensar en estos sistemas y en su aplicabilidad? Bien, a manera muy, muy general, podemos hablar de dos tipos de retos. Uno es el poder llevar a cabo e implementar un modelo conceptual adecuado a las condiciones de la frontera México-Estados Unidos, con amplias asimetrías. Y por lo tanto el reto es realmente cómo instrumentarlo en esas condiciones, porque si bien en Europa también es difícil, es mucho más a nivel de regiones con estas diferencias económicas, sociales, políticas, normativas y de todo tipo. Entonces, un primer reto es entender bien la lógica de la propuesta conceptual y aplicarlo en esas condiciones de adversidad. Porque la idea es digamos, benéfica, o lo que se espera en este sentido. Por ejemplo, si antes nos caracterizaba a la parte mexicana de tener excelente mano de obra, altamente productiva, pero finalmente mano de obra, que ahora se nos reconozca por la calidad de esos recursos humanos trabajando en segmentos, por ejemplo, de alta tecnología. La idea es ir subiendo, y eso permite mejores ingresos, mejores salarios, alta productividad.
Entonces, un primer reto es el conceptual y el operacionalizar en condiciones asimétricas. Cómo definir las políticas adecuadas, cómo tener la confianza con la contraparte para avanzar juntos, cómo cerrar los gaps que decíamos ahorita de uso del conocimiento, de generación del conocimiento, de la confianza y de las culturas, incluyendo el idioma. El segundo gran reto es ya de corte político. Sabemos que la coyuntura actual no es nada favorable a las regiones transfronterizas y por lo tanto puede obstaculizar el desarrollo de estos modelos de innovación transfronterizo. Estamos hablando de políticas de refronterización que se manifiestan en proteccionismo, nacionalismo malentendido, las ideas de construir la barda. Entonces, ese es otro reto que es, si bien es coyuntural, en este momento permea y hace que sea más compleja la construcción desde las regiones ante este entorno más nacional y global. Sí, porque justo estaba pensando, bueno, sí, obviamente el tema del gobierno de Estados Unidos actualmente, pues presenta todos estos retos que menciona. Ahora, en nuestro país y con los cambios políticos que tenemos o que estamos experimentando en este año, también hay como una tendencia a buscar trabajar más al interior. Y entonces, mi pregunta sería, en estos sistemas de innovación, ¿se ha hecho el trabajo entre regiones dentro del país, entre estados, entre municipios? Bien, yo creo que es una interesante pregunta porque si bien se ha avanzado, creo que no se ha desarrollado un esquema ni una estrategia deliberada para eso. Sin embargo, creo que en los últimos 3 años, cuando menos en lo que tiene que ver con el CONACYT, sí se ha diseñado una estrategia sobre los llamados consorcios, que en principio intenta, por un lado, que haya complementariedades entre centros de distintas regiones para hacer trabajo y ubicar actividades de investigación y transferencia de tecnología en zonas rezagadas en ese campo. Entonces, ya hay una primera aproximación a eso. Y la segunda es que muy al principio de la administración, el CONACYT diseñó también un proyecto en colaboración con los gobiernos de los estados para construir las agendas estatales de innovación. Y las agendas estatales de innovación lo que harían era definir prioridades sectoriales para llevar a cabo procesos de innovación. Y ahí lo estamos ligando ya con potenciales sistemas regionales de innovación. Entonces, digamos, sin que esto sea un sistema acabado, creo que hubo avances en ese sentido. Yo creo que habría que hacer una segunda fase realmente de amarre al interior o intrarregional, como lo que usted está planteando, ¿no? Exacto, porque precisamente estaba pensando en el tema de los consorcios, de cómo pues compartir esas experiencias, capacidades, competencias e información y también procesos, pues es en beneficio también de las regiones. Y bueno, pues no sé si haya más algo que quiera agregar. Bueno, pues yo creo que precisamente más que nunca ahora en esta época reconocida como la sociedad de economía del conocimiento, se reconoce que la ciencia, la tecnología y la innovación son un factor fundamental para el desarrollo de las regiones y los países, y eso requeriría pues de presupuestos y de recursos mucho mayores para ello, y esperemos que la coyuntura que viene pues sea favorable para eso. En segundo, creo que desde el punto de vista de las regiones transfronterizas, que fue el tema y la creación de sistemas regionales de innovación transfronteriza vista desde las regiones, creo que se pueden convertir en un factor también para contrarrestar esas tendencias de refronterización que vienen de fuera, digamos desde fuera de la región, porque refronterizar y proteger va en contra de las posibilidades de desarrollo de las regiones de la frontera que dependen de la interacción y de la apertura. Entonces, claro, me parece que en ese sentido las regiones transfronterizas organizadas, sobre todo si tienen una identidad territorial, pueden ser un factor para contrarrestar esos procesos. Exacto, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber venido a platicar con nosotros. Nos da mucho gusto porque además, pues como les mencionaba, el doctor Pablo Wong es también director de otro centro CONACYT, el CIAD, y bueno, nos da mucho gusto haberlo tenido aquí en el programa. Al contrario, muchas gracias por la invitación y felicidades. Muchas gracias, doctor. Y bueno,
Les recuerdo que la conferencia que ofreció el doctor Pablo Wong, con formación de sistemas regionales de innovación transfronteriza, desafíos para espacios asimétricos, está disponible en nuestro canal de YouTube del Colegio de la Frontera Norte. No se olviden también que ahí en el canal de YouTube nos pueden encontrar otros capítulos de Diálogos desde la Frontera y no olviden seguirnos en redes sociales. Estamos como el COLEF. Doctor, la página del CIAD es www.ciad.mx. Ahí también pueden conocer más de este centro CONACYT que se encuentra ubicado, su sede central, en Hermosillo, Sonora. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera.